Doctor Gaviria, muchísimas gracias por hacer esto con TVB y con esta servidora. ¿Nos puede dar detalles de cómo ocurrieron las cosas, por favor? Bueno, el reporte que tenemos es algo que se llama, forma la base para el arresto. Eh, Va a haber más reportes, creo que van a dar exactamente más detalles cómo ocurrió el accidente, eh, digamos, la velocidad que iban las personas, los carros. Entonces, los detalles que están en este forma de arresto es lo suficiente para detener a una persona, para exigir una fianza. Pero en todo caso, ¿Gilbert Caro es o no fue responsable de ese accidente? Cuando hablas de responsabilidad, por lo que entiendo, la persona que falleció fue la persona que se coló no paró en la luz roja, causando el accidente. Hay también otro detalle en el reporte policial y dicen, especifican que Gilbert no estaba ni bajo los efectos del alcohol ni bajo los efectos de la droga. Es decir, no hay allí DUI involucrado, ¿cierto? Por lo que vemos en el reporte, es completamente correcto. Y creo que eso es un punto muy importante. Ok, pasemos ahora al tema del hit and run. Entiendo que la persona quien fallece en la escena es declarado muerto allí en la escena, pasa la luz roja y Gilbert choca contra él, lo impacta, él sale disparado entiendo, según dice el reporte, hacia una esquina, allí le da a un tercer vehículo y esa persona resulta herida. Mi Correcto. planteamiento es, el accidente fue muy aparatoso, es decir, los carros terminaron como un amasijo de metal. Fue prácticamente un milagro que Gilbert resultara vivo. Pero él sale caminando de la escena, no se queda allí. Eso es considerado hit and run, ¿cierto? Sí, la ley en la Florida es si uno no se queda donde ocurrió el accidente. Primero queremos, por parte de Gilbert, mandarle condolencias a la familia de la persona que, por lo que entendemos, es un joven de 29 años que se ha muerto. Eh, Eso creo que es muy importante. Estamos todavía investigando el caso, exactamente qué pasó, quién estaba involucrado en el accidente. Estamos en la parte preliminaria de la investigación. Pero ¿qué significa que una persona involucrada en un accidente no se quede en la escena y se vaya caminando? ¿Cuán grave es? ¿Qué delito es ese? En la Florida, eso es un leaving the scene of an accident with a fatality, irse de la escena de un accidente, en un accidente donde hay una muerte. Eso es una felonía del primer grado. Es algo grave eh, y puede tener... hace unos años cambiaron la ley y pusieron un mandatorio de 4 años de prisión para igualecer a una persona que tenga un accidente que está embriagada. Ok, ¿y qué implicaciones tiene ese delito, como usted lo describe? Es decir, ¿hay un número de años de cárcel? ¿Qué significa ese delito? ¿Qué consecuencias trae? La sentencia puede ser entre 4 y 30 años de cárcel. Ok, entre 4 y 30 años de cárcel. ¿Por qué? Si encuentran la persona culpable, si no, se puede hacer una negociación con la fiscalía para menos tiempo. Sí, le pregunto esto porque lo que quiero comprender es por qué se le considera tan grave, porque la persona debió haberse quedado, pedir ayuda para los otros involucrados y para sí mismo, es decir, porque él, Hay, hay, hay dos puntos, y te digo, ya llevo 30 años como abogado penal, entonces hubo un tiempo, y no necesariamente en este caso, pero la historia como por qué cambiaron la ley, muchas personas estaban teniendo accidentes embriagadas o bajo la influencia de droga y se estaban yendo de la escena para que no pudieran conseguir evidencia que la persona estaba bajo la influencia. Entonces cambiaron la ley para dar la misma penalidad a una persona que se va de una escena que una persona que esté embriagada o bajo la influencia de droga.
Entonces, los dos quedan igual con un mandatorio de 4 años. Ok, pero en el caso de Gilbert se le da una fianza. Él se presenta ante el juez. No sé si fue Correcto. Hoy tuvimos la primera día de corte. Eh, la jueza le revisó las acusaciones y le dieron una fianza. Y todo lo que te estoy diciendo, por el momento no han puesto cargos oficiales, es simplemente un arresto. No estamos admitiendo que necesariamente él estuvo involucrado, que se fue de la escena. Estamos haciendo nuestras propias investigaciones. Pero tú me Ok. estás hablando de generalmente este tipo de acusación y este Ujú. tipo de cargo en una situación que la fiscalía ponga ese cargo y en una situación que la fiscalía pueda aprobar ese cargo. Claro, lo entiendo. Me limito es a lo que dice el reporte policial que decía que él había huido de la escena, ¿no? Por eso le hago esa Sí, pregunta sobre ese tipo de delito y a entender qué implica, ¿no? Pero él se le fija una fianza de $15,000, paga ya el 10%, es decir, él en unas horas debería estar libre. sí, por el caso penal, si le exigieron una fianza de 15,000 y normalmente usando un fiancista sería una fianza pagaría $1,500 a un fiancista. Él en unas horas debería estar libre, Gilbert Caro. Esperamos que sí. Y a partir de este momento empezaría un juicio en libertad. Él tendría que enfrentar esa acusación que podría venir. Sí, yo iría a la corte, eh, lo declaro no culpable, pido un juicio y pido las evidencias, lo que hago en lo que se llama un arraignment. Claro, yo no quiero que me adelante parte de lo que será su defensa, me imagino que eso lo va a tener que limitar, pero Claro, lo que le comento es que algunos amigos dijeron que él había estado 3 horas como caminando, un poco confundido, quizás en shock. Recuerde que él es preso político, estuvo preso del régimen venezolano en 4 o 3 sí. ocasiones. Y hay un poco allí también, según sus compañeros de partido, de estrés postraumático, quizás el temor de enfrentarse a la autoridad, de ahora también terminar en cárcel aquí en Estados Unidos. Esas son parte quizás de los alegatos que ustedes podrían utilizar para la defensa de Gilbert. Eh, Va a ser cosas que como su abogado voy a estudiar, eh, mirar a ver si lo pueden ayudar en su defensa. Me estoy enterando de su historia. Creo que sí ha sufrido estrés traumático por los incidentes que él tuvo como preso político. Y creo que eso podía impactar sus acciones en ese momento. Entiendo que hay un hold de inmigración. ¿Eso qué significa exactamente? Porque Gilbert está en un proceso de asilo, no es residente ni ciudadano americano, y cuando ocurren este tipo de incidentes, inmigración como que solicita a esa persona detenida para ellos hacerse cargo. ¿Eso es lo que significa? No soy abogado de inmigración, pero en tener muchos casos penales, hay ciertos casos que inmigración le pone un hold y después que la persona pone su fianza, puede que lo lleven a tener una audiencia en la Corte de Inmigración. ¿Y eso qué implicaría cuando hay un hold de inmigración y una persona está involucrada en un accidente así? ¿Podría venir un proceso de deportación o podría ser esa una amenaza para Gilbert? Puede que en la Corte de Inmigración, puede que le den una fianza, puede que le nieguen una fianza. Yo simplemente me dedico a la parte penal, entonces no Lo tengo la entiendo. experiencia para dar una opinión exactamente qué va a pasar en inmigración si sí vienen y lo recogen. Lo entiendo. Entonces serían como dos procesos por separado, el proceso penal y el proceso migratorio. Usted sería el abogado del proceso penal y él tendría que encontrar un abogado de migración para el otro proceso con ICE, ¿no? Correcto, correcto. ¿Usted ha podido ver a Gilbert? ¿Cómo está Gilbert? ¿Ha podido conversar con él? No, el día del arresto es un día complicado para ver a los clientes y particularmente después que tengan corte. Pienso ir a verlo mañana temprano. Si esto entró en hold de inmigración, perdone que yo sé que no es su área de experticia, pero él sale
por esta fianza que paga el 10% e inmediatamente ICE lo vuelve a detener? ¿O cómo funciona el tránsito de un proceso al otro, del proceso penal a migratorio? Ya que acepten la fianza en el caso penal, le dan un promedio de días para ICE venir a recogerlo o no recogerlo. ¿Y Si no vienen normalmente en 72 horas, lo dejan libre. depende de la evaluación que ellos hagan, ¿no? Correcto, Si amerita apresarlo o no. correcto. Y allí quizás inmigración, yo sé que no es abogado de inmigración, pero podría considerar el tema de que él es un preso político, ¿no? Fue preso político del régimen de Maduro por el tema del asilo, ¿no? Esa sería en todo caso la discusión que se podría sostener allí, ¿no? Para considerar apresarlo o no. Correcto. Por lo que entiendo, un juez allá va a evaluar su petición. Obviamente sabemos que él tiene una petición fuerte porque verdaderamente fue un preso político y también va a analizar, por lo que entiendo, si sigue existiendo peligro a la comunidad, darle una fianza o no darle la fianza, si tiene familia aquí, si lo han arrestado, cuánto tiempo lleva en el país. Creo que todas esas son consideraciones que hace pues en determinar qué voy a hacer con esta persona. ¿Le voy a dar una fianza o no le voy a dar una fianza? Y el juicio que a usted le corresponde, el penal, es un factor importante como de evidencia que él mismo llamó después al 911, ¿no? Para que fueran a buscarlo, ¿cierto? Es un punto que vamos a mirar y creo que es un punto favorable. Pero él sí, aunque estuvo por allí, digamos, unas horas lejos de la escena, sale caminando de la escena, él mismo es quien voluntariamente llama a la policía, ¿verdad? Y eso es lo que está en el reporte. Eh, nomás estamos empezando nuestra investigación para ver exactamente quién llamó 911 y todos los aspectos del caso. Le agradezco muchísimo, doctor, la paciencia de responder a todas mis preguntas. Mucho gusto estar en tu programa.